Clase 25, parte 5. Recuerden que estamos buscando situaciones en el espacio, en 3 dimensiones, en las cuales se puede escribir que si un cuerpo rota montado en un eje fijo, entonces el momento angular L mayúscula es paralelo a la velocidad angular, que L es igual a I por omega. Necesitamos saber cuándo pasa eso porque hay casos en que no pasa. Hicimos un ejemplo allá con la mancuerna desbalanceada en que L, este vector rosadito, apuntaba distinto que omega, este vector verde. Así que hay que saber cuándo se puede y cuándo no escribir L como I por omega y usar la noción de momento de inercia. Bien, ¿cuáles casos se puede? Hemos visto que un cuerpo está balanceado, ¿sí? Respecto de un eje, tiene igual masa de un lado y del otro del eje. Si es simétrico de inversión respecto del eje. Y en ese caso, el centro de masa está en el eje. O sea, digo, si decimos si el cuerpo es simétrico respecto de un eje, lo que está de un lado se compensa con lo que está del otro y el centro de masa está justo sobre el eje, no puede estar en otro lado. Entonces todos los casos que vemos hasta ahora eran ejes de simetría del cuerpo que pasan por el centro de masa. Bueno, resulta que hay otros casos que tenemos a mano, como este dibujo. Acá tenemos un eje fijo, la construcción, el eje, el fierrito que uno pone ahí para montar el cuerpo, paralelo a un eje principal. El caso de tener un eje fijo, montar al cuerpo sobre un eje que no pasa por el centro de masa, sino que está corrido una distancia, pero que es paralelo al eje principal. O sea, lo corremos de costado, pero no lo inclinamos. Respecto del eje principal, dibujamos otro eje paralelo al primero. Entonces, el título de esta parte es algo así como ejes paralelos. ¿Qué significa de vuelta? De un eje de simetría, un eje principal que uno tenía que pasa por el centro de masa, si cuando hace el montaje elige otro eje paralelo a ese, entonces vamos bien. ¿En qué sentido? En que también se puede escribir ahora que L es igual a I por omega. Pero I no es el momento de inercia que calculamos respecto del eje principal, eje de simetría, porque ahora es otro eje. Entonces hay que calcularlo de nuevo. Bueno, por suerte, para calcularlo de nuevo, nos podemos copiar bastante de lo que hicimos hasta ahora. Lo que se llama regla de Steiner es cómo calcular el momento de inercia, que acá llamo I sub O. ¿Por qué? Porque es un eje paralelo al eje principal que pasa por un punto O. Este es el nombre. Lo vamos a poder calcular económicamente con lo que teníamos antes. ¿Cómo son las justificaciones de esto? Pero primero leo el recuadro y después lo justificamos. ¿Qué vamos a demostrar en esta sección? Que cuando el cuerpo, que tenía un eje de simetría, gira con velocidad angular omega, montado un eje paralelo al eje de simetría, entonces el momento angular, L mayúscula, respecto del punto O indicado en el dibujo, es paralelo al eje de rotación, es paralelo a omega, y se puede definir un momento de inercia. Y escribe L como I por omega. Perdón, no está todo en el recuadro, en realidad esto habría que leerlo con la frase de arriba, porque pues yo dije cosas que no están anotadas, están escritas ahí arriba. ¿Cuál es el punto O respecto del cual calculamos el momento angular? Es un punto que está en el eje fijo, a la misma altura, digamos, que el centro de masa. O sea, que el vector posición que va desde el punto O que vamos a elegir al centro de masa es perpendicular al eje. El punto O está en el mismo plano perpendicular al eje que está el centro de masa. Así dibujado es como que está a la misma altura. No puedo poner el centro de masa acá y un punto O por allá abajo porque no me va a funcionar. Con respecto a este punto, podemos hacer las cuentas diciendo que cuando midamos, bueno, vamos a calcular momento angular respecto de O. Necesitamos la posición de las partículas y las velocidades. La posición respecto de O, que se llama R, va a ser la suma vectorial de la posición del centro de masa más la posición R' de la partícula en cuestión respecto al centro de masa. Agarrando el dibujo, a ver. O sea, tenemos que ubicar masas, ver cómo se mueven, van a girar alrededor del eje. ¿Con qué radio?
el radio va a ser la distancia al eje, no ya al centro de al eje de simetría, sino al eje físico, al eje de montaje. Esta distancia de la masa al eje de montaje es el radio de la circunferencia que recorre esta masa. Tiene que ver con este vector R proyectado, digamos por el seno de este ángulo phi, pero este vector R además lo podemos escribir como suma de posición del centro de masa y el R'. Y el R' es el que trabajamos en todas las partes anteriores. Cuando trabajamos respecto del centro de masa, trabajamos R'. Por eso va a haber una relación entre lo que hacemos ahora respecto de este eje, usando R, y lo que hacíamos antes respecto de este eje, usando R'. Bien, ese es el planteo geométrico y las cuentas son las siguientes. ¿Cómo calculamos el momento de inercia, el momento angular L, un poquito más grande, de un cuerpo respecto de un punto? Bueno, podíamos sumar los momentos angulares de cada partícula o hacer una descomposición, que era el momento angular del centro de masa más el momento angular de las partículas moviéndose alrededor del centro de masa. Y en este caso significa, el centro de masa lo que está haciendo es girar alrededor del eje. El momento angular del centro de masa, el momento angular orbital del sistema se llamaba, es la masa del cuerpo como si fuera una partícula, la posición del cuerpo en el centro de masa como si fuera una partícula y la velocidad del centro de masa. ¿Cómo se escribe la velocidad del centro de masa? Como una rotación, con velocidad angular omega y radio R del centro de masa. Entonces, usando la forma vectorial, la velocidad del centro de masa es el producto vectorial de omega por la posición del centro de masa. Revisen el producto vectorial, acá, omega en verde por R en negro, da hacia adentro de la hoja, digamos, y es la velocidad angular. Si esto está girando con omega hacia arriba, o sea, como en sentido antihorario. Entonces, la parte orbital se puede escribir rápidamente como reemplazar la velocidad del centro de masa como corresponde acá y hacer la cuenta. O sea, velocidad del centro de masa reemplazada acá y hacer la cuenta. Y ahí tenemos que recordar propiedades del producto vectorial que estaban allá por la clase 12 y que dice que un doble producto vectorial así, bueno, se descompone en dos partes. Una que saca este factor afuera y hace un producto escalar de los otros dos. Me interesa que esto es escalar, o sea, da un número y esto es el vector. Y otra que saca este factor afuera, aquí, y hace el producto escalar entre estos dos. Ahora, omega y R del centro de masa son perpendiculares. Este producto escalar da 0, se va. Pero perpendiculares en el dibujito, porque les avisé que había que tomar el centro de masa y el punto O en el mismo plano perpendicular al eje. Omega por R del centro de masa da 0. Y entonces esto nos queda más cortito, solamente la primera parte. Y R escalar R del centro de masa es el módulo al cuadrado. Y omega ahí afuera. O sea, el primer término, el término orbital, ya se pudo escribir como algo por omega. Algo por omega. Este algo va a ser una contribución al momento de inercia. Pero bueno, no está completo, porque descompusimos L en dos partes. Esta y esta. Momento angular orbital y momento angular respecto al centro de masa. Ahora, ¿qué significaba calcular el momento angular respecto al centro de masa? Era hacer la suma de momentos angulares, posición por velocidad, R por P, o R por M por B, visto desde el centro de masa. Y desde el centro de masa, este R' es el que venimos trabajando toda la clase. Entonces, este L de centro de masa se puede escribir como momento de inercia respecto al centro de masa por velocidad angular. Porque en el dibujo es lo que venimos trabajando toda la clase. Por otro lado, si uno se para en el centro de masa, va a ver que el cuerpo gira con la misma velocidad, gira respecto al centro de masa con la misma velocidad que gira alrededor del eje. Algo así como que cuando da una vuelta entera al eje, también dio una vuelta entera sobre sí mismo. Entonces el conteo de vueltas es el mismo. Por eso es la misma velocidad angular omega si pensamos que nos paramos en el eje acá negrito que pasa por el centro de masa. Entonces, este segundo término lo sabemos escribir porque trabajamos toda esta clase. El segundo término es directamente el momento de inercia calculado con cuidado respecto del centro de masa o respecto de ejes de simetría que pasan por el centro de masa por omega. Ponemos los dos términos, este y este,
juntos en esta suma, sacamos omega de factor común y nos queda que L es algo por omega. Y ese algo es el momento de inercia que estábamos buscando. Entonces, el momento de inercia de un cuerpo rígido que tiene un eje de simetría principal que pasa por el centro de masa, cuando se lo pone a rotar respecto de un eje paralelo, con velocidad angular omega, tiene un momento de inercia, tiene un momento de inercia que es la masa del cuerpo por la distancia del eje al centro de masa del cuerpo al cuadrado, más el momento de inercia respecto del eje que pasa por el centro de masa. Quiere decir que si este término lo habíamos calculado con cuidado o lo sacamos de las tablas de los dibujitos, lo que hay que hacer es sumarle la masa del cuerpo por d cuadrado. ¿Por qué cambié d? Porque es la notación que se usa. Estoy reemplazando el módulo del r del centro de masa. En el dibujo, el r del centro de masa, si lo miro en módulo, es la distancia desde el eje paralelo fijo al eje principal del cuerpo. O sea, d, como lo estoy escribiendo, es la distancia entre ejes. Es cuánto se corrió el eje respecto del que pasaba por el centro de masa. Y entonces, esta relación es lo que se llama regla de Steiner. No es solo esta formulita, es todo el contexto, insisto. En este montaje, sobre un eje paralelo al eje principal, resulta que L se puede escribir como I por omega. L es paralelo a omega. El coeficiente de proporcionalidad, o el coeficiente que está acá, se llama momento de inercia respecto del eje elegido y tiene la forma del recuadrito. Entonces, en la práctica, si ustedes ven rotar a un cuerpo alrededor de un eje fijo y el cuerpo está montado de tal manera que un eje de simetría está paralelo al eje fijo, lo que van a ver es que el eje de simetría está como dándole vueltas al eje fijo. En esos casos podemos usar esta construcción y usar fórmulas tipo L igual a I por omega, con el I corregido con la regla de Steiner. No solo para el momento angular sirve este I sub O, sino para la energía cinética también. En este montaje, el mismo dibujo, vuelvo, montaje del cuerpo alrededor de un eje paralelo a este que teníamos antes, vamos a calcular la energía cinética de rotación, la energía cinética de movimiento del sistema. Energía cinética, que se podía escribir como suma de las energías cinéticas de cada partícula, o se podía escribir como energía cinética de traslación del centro de masa más energía interna por rotación alrededor del centro de masa. De las dos maneras da lo mismo, es una descomposición de la energía cinética. ¿Cuál usamos acá? Se puede hacer de las dos maneras, yo elegí una, pero lo que hice acá es decir, bueno, la energía cinética es la energía cinética de traslación del centro de masa, un medio de masa total por velocidad del centro de masa al cuadrado, más la energía cinética interna respecto del centro de masa. ¿Cuánto vale acá la velocidad del centro de masa? Es la velocidad tangencial con que el centro de masa da vueltas. Es omega por R, o por D si lo llamé de recién, omega por este R, radio del centro de masa. Posición del centro de masa en módulo. Entonces, vuelvo, no se mareen. La velocidad del centro de masa, como movimientos circulares, omega por R, con el R de la circunferencia apropiada. Entonces, esta velocidad al cuadrado da omega cuadrado por R del centro de masa cuadrado. Así que el primer término, ya acá en el recuadro, es este. Un medio de masa por velocidad del centro de masa al cuadrado, escrita como R por omega al cuadrado. Y el otro término es la energía cinética que ve un observador en el centro de masa. Es exactamente, vuelvo al dibujo, la energía cinética que veríamos si tuviéramos el sistema montado en el centro de masa. O sea, la que calculamos hasta hace un rato. La que se escribe como un medio de momento de inercia por omega cuadrado respecto del centro de masa. No recuerdo si estaba cerca. No estaba cerca, así que no lo busco. Pero está en la clase. Entonces, dos términos. Energía cinética de traslación y energía cinética de rotación respecto del centro de masa hacen en conjunto la energía de la rotación respecto del eje que pasa por O.
y aportan este término y este término. Si lo juntamos y sacamos omega cuadrado del factor común, en el paréntesis volvió a quedar el momento de inercia respecto del eje que pasa por O. Esto, así como está, mírenlo, es esto que estaba acá. O sea, el mismo momento de inercia que sirve para escribir L como I sub O por omega, sirve para escribir energía cinética como un medio de I sub O por omega cuadrado. O sea, que en este montaje, corrigiendo el momento de inercia con la adición, la suma de este término, masa del cuerpo por distancia entre ejes al cuadrado, tenemos las mismas fórmulas que cuando giraba respecto del eje que pasa por el centro de masa. Es económico, son las mismas fórmulas corrigiendo el momento de inercia. Entonces ustedes tendrán que reconocer si el cuerpo gira montado sobre el eje principal, momento de inercia I sub cm. Si gira montado sobre un eje paralelo corrido, momento de inercia corregido con la regla de Steiner. ¿Ok? Y después la forma de escribir L y la forma de escribir energía cinética son iguales. Bien, con eso entonces está el contenido que sirve para todos los problemas. Lo que queda acá es un resumen, que lo voy a hacer en un video aparte.